Bueno, vamos a dar inicio ahora sí. Buenos días a todos. En esta ocasión contamos, bueno, bienvenidos a la sesión de etnohistoria. En esta ocasión contamos con la participación de la maestra Julieta Valle Esquivel, quien nos va a hablar un poco de su experiencia como etnohistoriadora. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, justamente en la licenciatura que les comento, es etnohistoriadora, pero es maestra en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Obtuvo el diploma en agroecología y agricultura sustentable en el Centro Nacional de Capacitación Niceto Pérez, en la provincia de La Habana, Cuba. Es pasante de doctorado en antropología de la ENA. Ha sido docente de la escuela a lo largo de 30 años y coordinó desde 1999 a 2011 las investigaciones sobre la Huasteca dentro del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha realizado numerosos trabajos de investigación para el INAH y los extintos Instituto Nacional Indigenista y Consejo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En la actualidad es titular de un proyecto de investigación formativa, un PIF, sobre etnohistoria de la cocina, cuyos resultados estarán orientados a analizar el vínculo entre los sistemas productivos y la cultura gastronómica, así como el impacto del cambio alimentario en la salud y la cultura de poblaciones en diversas regiones del país. Entre sus trabajos se encuentra un vasto estudio histórico, antropológico y agroecológico sobre el chile jalapeño, un diagnóstico sobre los niños y jóvenes migrantes de Guanajuato y el análisis de los indicadores socioeconómicos de la población indígena en el centro Golfo de México. Es autora de varios trabajos especializados sobre etnohistoria, sobre la etnohistoria, sobre historia y antropología de los grupos indígenas de la Huasteca y sobre etnografía e historia de la alimentación. Coordinó junto con Saúl Millán la obra en 3 tomos llamada La Comunidad Sin Límites, Organización Social y Estructura Comunitaria en las Regiones Indígenas de México, así como el Atlas Etnográfico de la Huasteca y el Semidesierto Queretano. Ocupó el cargo de secretaria académica en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en el año 2012 hasta el 2015 y fue directora de la misma escuela desde el 2016 al 2017. Por lo tanto, los dejo con ustedes a la maestra Julieta Valle. De verdad es una gran persona, una gran colaboradora y nos ha apoyado muchísimo en este proyecto año con año. Muchas gracias, maestra. Le doy la palabra. Gracias a ti, Chilo. Bueno, pues vamos a empezar. Y bueno, pues lo primero que les tengo que decir, y se los digo seguido a los alumnos, es que pues estudiar etnohistoria lo puede llevar a uno tan lejos como ser director de la escuela. Entonces, a pesar de que se trata de una carrera que normalmente no, pues no se conoce, no se sabe qué es antes de que llegue uno a la escuela, pues realmente pues se trata de una carrera que tiene un enorme potencial, ¿no? Eso de que puede uno llegar a ser director es un poco en serio, un poco en guasa, no se los recomiendo, es una experiencia un poco complicada, pero bueno, de alguna manera demuestra que uno pues está pues muy inmerso en el mundo de la antropología, aunque pudiera ser una carrera un poquito rara, ¿no? Entonces, bueno, les voy a platicar así como muy rapidito cómo llegué a la escuela, cómo llegué a la carrera, y pues sobre todo por la temática que nos está proponiendo Shilo, pues sería pues ver qué cosas he hecho a lo largo de mi carrera, cuáles me faltan por hacer, cuáles sabe uno hacer estudiando etnohistoria, qué cosas aprende, y bueno, creo que básicamente de eso es de lo que se trata, ¿no? Pues bueno, yo les voy a contar que yo llegué a la ENA en el año de 1982. Yo estaba recién salidita de la prepa, era muy joven. Yo desde muy chiquilla siempre tuve como la ilusión de estudiar antropología, aunque bueno, pues cuando uno es niño y muchacho, pues tiene uno
ideas un poco fantasiosas acerca de lo que esto puede significar, ¿no? Obviamente, pues tenía yo como fascinación por todo lo que tenía que ver con el mundo prehispánico. Siempre que salíamos de vacaciones le decía a mi papá que fuéramos a algún lugar donde hubieran ruinas. Me causaban realmente una atracción así muy grande. Y bueno, obviamente en ese momento de mi vida, pues yo no tenía como mucha claridad acerca de las enormes diferencias que pueden haber entre las diferentes áreas de conocimiento que abarca la antropología. Entonces, pues tenía yo como eh, encanto por lo que tenía que ver con el mundo antiguo, y bueno, eso me acercaba básicamente a la parte de la arqueología. Sin embargo, pues también tenía interés en cuestiones relacionadas con lo que hoy sé que se llama diversidad cultural. Y bueno, cuando llego a la ENA, el propedéutico de entonces era muy distinto a lo que es ahora. Básicamente era un conjunto de conferencias que daban en el auditorio grande de la escuela. Le destinaban una sesión a cada carrera y había como que otra sesión para ver los servicios que ofrecía la escuela, otra sesión para que el director nos tirara ahí un rollo, que además era un director bastante elocuente, el doctor Gilberto López y Rivas. Este, y bueno, pues eso era el propedéutico. Uno cumplía con 10 sesiones, ya le daban a uno un papelito y ya con eso se podía inscribir, ¿no? Pues obviamente estamos hablando de la prehistoria, esto ocurrió ya hace mucho tiempo. En esa época, pues la matrícula de la escuela era gigantesca, porque pues todo el que aspiraba entraba, pero pues al cabo de medio semestre ya más de la mitad de la gente se había ido, porque era como que muy frecuente que la gente viniera a la escuela con la expectativa de entrar a la UNAM, y entonces los que sí recibían en la UNAM pues ya se iban y se quedaban otros, y bueno, en fin, era un mundo totalmente diferente. Sin embargo, yo sí debo decir que para mí el propedéutico de la escuela pues me abrió el panorama, me abrió los ojos, por lo menos me hizo ver qué es la escuela, que eso es muy importante, sin duda, porque pues también habían leyendas acerca de la escuela, desde que era una escuela así de nivel internacional y que venían los sabios del mundo a dar clases acá, hasta los que decían que era una porquería de escuela y que no se aprendía nada y que todo era puro relajo, que todo el mundo era marihuano, bueno, en fin, ¿no? Había como dos versiones de la escuela, y pues siempre ver ya de cerca lo que realmente era, conocerla, pues a mí me enamoró desde el primer día, ¿no? Realmente para mí, a mí me quedó muy claro que mi vocación, no estaba equivocada, que esto era lo que yo quería estudiar, que esto era lo que a mí me llamaba, y además, pues el ambiente de la escuela me gustó muchísimo desde el primer momento. El director me pareció un hombre fascinante, muy apasionado con sus temas, muy comprometido con la formación de jóvenes estudiantes. Y bueno, eso fue lo primero que a mí me dejó este propedéutico. Y lo segundo, que quizá es más determinante y más importante para efectos de lo que ha sido mi vida profesional, pues es justamente haberme dado a conocer que la antropología está dividida en varias áreas de conocimiento. Ustedes ya ahora lo saben, ya están en la última sesión. Y la gran revelación, pues, fue que existía la etnohistoria, ¿no? Yo ya tenía para esas fechas, pues, una idea más o menos afinada, si no es que clara, de lo que podía ser la arqueología, de lo que podía ser la antropología social y las carreras cercanas. Me quedaba claro que la lingüística no era lo mío, a pesar de que es una disciplina fascinante. Me entero de que se enseña la antropología física, que también me pareció muy llamativa. Pero definitivamente, pues bueno, mi intención inicial era estudiar arqueología. Yo seguía con esta idea de trabajar cuestiones prehispánicas. Obvio, como todos, no es nada raro, pues soñaba con encontrar tesoros y con encontrar ciudades remotas y cosas por el estilo. Ya sobre la marcha, pues empecé a ver que no era tan así, ¿no? El trabajo arqueológico. Y me resultó muy interesante ver que la etnohistoria podía ser una disciplina que por un lado estuviera enfocada a estas culturas antiguas, no necesariamente prehispánicas, pero antiguas en general, pero que por otro lado tenía pues una carga histórica importante, ¿no? O sea, no era solo
esta idea tradicional de la arqueología de trabajar con objetos, con vestigios, sino que además la etnohistoria pues habría la posibilidad de trabajar también con fuentes escritas y de otra naturaleza. Yo para estas fechas pues también ingresé a la carrera de historia en la UNAM. Estuve durante algún tiempo estudiando las dos carreras simultáneamente. Fue terrible, fue muy cansado, fue así muy, muy agotador. La verdad es que entraba yo a la UNAM a las 8 de la mañana, salía entre 1 y 2 y a las 5 ya estaba en la N y salía a las 9. Y aparte vivía lejísimos. Entonces sí fueron algunos semestres muy pesados, de mucha intensidad. No me arrepiento, realmente en la UNAM aprendí un montón de cosas que fueron pues muy, muy relevantes para mi formación. Pero bueno, en algún punto, ya como hacia la mitad de la carrera, pues bueno, empecé a fallar en una y otra escuela y tomé la difícil decisión de dejar la carrera de historia y ya me concentré en estudiar etnohistoria. Terminé mi carrera, empecé a dar clases desde muy, muy chavilla, estaba yo en tercer semestre. En esa época en el CONALEP reclutaban estudiantes de diversas carreras y se les daba la oportunidad de dar clases ahí. Mi experiencia en el CONALEP fue muy buena. Hay gente que habla horrores del CONALEP. Yo tuve una experiencia muy bonita, realmente mucha seriedad, se lo tomaban muy bien, le daban a uno cursos de formación docente, que buena falta hacían porque pues uno estaba muy chavillo todavía y con nula experiencia y entonces pues tener ahí una manera de profesionalizar la parte docente pues sin duda fue de mucha utilidad, ¿no? Bueno, finalmente terminé la carrera, anduve como dando ahí bandazos, haciendo una cosa y otra, sobre todo como nos pasa a muchos por necesidades económicas, entonces pues andaba trabajando por aquí, por allá, pero pues esencialmente a lo largo de la carrera yo me di cuenta que a pesar de esa atracción inicial que yo tenía por el mundo prehispánico, pues sobre la marcha fui descubriendo que habían pues muchas otras cosas que también me llamaban la atención. Y finalmente tuve una profesora estupenda, Margarita Urías, que lamentablemente falleció muy poco después de que fue mi profesora, y pues me dejó ahí enganchadísima con el siglo XIX, ¿no? Me pareció que era una etapa de la historia de México sobre la cual el conocimiento que tenía era prácticamente nulo, estaba muy sesgado, muy mal enfocado, y bueno, pues fue una revelación de alguna manera el darme cuenta que la investigación sobre pueblos indígenas durante este siglo era un tema prácticamente inexplorado, ¿no? Que había muy poca investigación al respecto. Claro, estamos hablando de hace 35 años, hoy las cosas han cambiado, no crean que estamos en las mismas. Y bueno, eso me llevó a decidir trabajar mi tesis de licenciatura sobre rebeliones indígenas durante el siglo XIX. Fue un mundo nuevo, una cosa inesperada, insospechada. Básicamente el tipo de fuentes a las que yo recurrí en ese momento fueron de tipo hemerográfico. Eso me acercó pues a un tipo de trabajo de investigación que no tenía yo previsto en mi vida. O sea, yo me veía excavando en sitios arqueológicos y me veía en el campo y me veía conviviendo con comunidades indígenas, no me veía trabajando en una hemeroteca y pues sin embargo hacia allá me llevó el interés por este periodo histórico. Pero un poco siguiendo la directriz de lo que es la carrera de etnohistoria, a mí me pareció que era de gran relevancia el poder como confrontar parte de la información que provenía de estos periódicos de la época con la realidad actual de los pueblos que estaba yo investigando, ¿no? Que eran pues básicamente los nahuas de la Huasteca y los huastecos Otenec del estado de Veracruz. Entonces, pues emprendí ahí de una manera un poco a lo loco, sola, sin un profesor conmigo ni nada por el estilo, pues la aventura de ir a conocer la Huasteca. Agarré, yo tenía un bochito en esa época, agarré. Su micrófono, profesor. ¿Cómo bloquear las llamadas? Estoy en la reunión. Ya la escuchamos. Bueno, sí, bueno, entonces
yo me fui a la Huasteca, también fue otra revelación. Yo tenía como referencias acerca de esta región, no la conocía. En estos viajes que les platico que hacíamos en familia cuando yo era jovencita, pues mi padre nos llevó a la península de Yucatán, nos llevó a Chiapas, nos llevó a Oaxaca, fuimos a Sinaloa, anduvimos por la península de Baja California, etcétera, pero por alguna razón nunca fuimos a la Huasteca. Alguna vez fuimos a Tampico, pero pues no conocía yo esta región, que es verdaderamente maravillosa desde la perspectiva tanto de los paisajes, de la belleza natural, como de la riqueza étnica que alberga, ¿no? Entonces, pues este acercamiento con fines básicamente como de confrontar mi información documental con la experiencia etnográfica, pues me permitió pues ir como perfilando la posibilidad de seguir trabajando en esta región a lo largo pues, de mi vida profesional. Terminé la tesis de licenciatura, ingresé inmediatamente a la maestría y ya entré directamente con un proyecto sobre la Huasteca, bueno, nuevamente sobre la Huasteca, porque el de licenciatura también había sido en esta zona, pero ahora con la influencia muy importante del maestro Juan Manuel Pérez Ceballos, que lamentablemente pues falleció hace algunos meses, un gran profesor, realmente un sabio, un conocedor de las fuentes extraordinario, pues bueno, él me fue como jalando hacia el periodo colonial, ¿no? Del cual yo tenía un poquito de alergia porque yo tengo varios problemas en la vista y pues bueno, el trabajo de paleografía me resultaba extremadamente complicado y yo tenía un poco pues esa sensación de que si me ponía a trabajar de lleno con documentos antiguos, lo que implica en términos bueno, pues la atención visual que uno requiere, pues la verdad es que se me iban a dañar más mis ojos y eso me parecía como un poco peligroso, ¿no? Y de hecho, pues sí lo era, ¿no? Sin embargo, bueno, tomamos la decisión conjuntamente con Juan Manuel, que fue mi director de tesis, de trabajar sobre todo un grupo documental del siglo XVIII, que son composiciones de tierras, que son como procesos de escrituración de tierras, sobre todo en la zona de Chicontepec, Quilamatlán, Ixhuatlán, que es digamos, el sur de la Huasteca, pero es prácticamente el extremo norte del estado de Veracruz. Había también un conjunto grande de documentos ya transcritos, que nadie había usado para ningún fin, entonces, bueno, también los utilicé y finalmente, pues, me hice de un bagaje documental bien grande, muy interesante, con muchas problemáticas planteadas. Me centré en varios temas, pero pues quizá el más potente o el que... Ay, Dios. ¿Me ven? Ya, esta llamada no sé de quién era, ya colgué. Pues me centré sobre todo en aspectos que tenían que ver con la problemática agraria, ¿no? Entonces, esto, por otro lado, tenía una relación íntima con los aspectos que yo había ido identificando en mi trabajo de campo, una región muy conflictiva en términos agrarios, una región de fuertes disputas entre las poblaciones indígenas y los caciques ganaderos, una invasión importante por parte del ganado sobre las tierras de cultivo, conflictos legales de diversa índole y pues incluso pues un movimiento guerrillero importante que había ocurrido a finales de la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX. Entonces, esto me daba la imagen, pues, de una continuidad, digamos, de los problemas, y pues entonces creo que eso fue lo que me permitió ahora sí empezar a pensar las cosas de una manera etnohistórica, ¿no? En estos procesos de cambio y continuidad, pero sobre todo estas permanencias, ¿no? Que son de muy larga duración, tanto en los aspectos económicos, sociales, de conflicto interétnico,
de experiencias de gobierno por parte de las poblaciones indígenas, la relación con el Estado, etcétera, ¿no? Entonces, a veces leía yo los documentos del siglo XVIII y pues me parecía que estaba yo leyendo expedientes del siglo XX, ¿no? Había como mucha continuidad en esta materia. Bueno, finalmente, en el transcurso, digamos, de la hechura de esta tesis, fueron surgiendo oportunidades laborales diversas. Yo empecé a dar clases en la ENA desde también muy chavita. Yo fui adjunta de la doctora Ana Bella Pérez Castro, hoy directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Ella fue muy generosa conmigo, me invitó a colaborar con ella cuando yo estaba pues apenas terminando la carrera. Dimos un curso de antropología mexicana, me enseñó mucho, ya había sido mi profesora en esa materia, entonces pues ya la conocía. Fue una experiencia que me gustó mucho. Y pues bueno, en cuanto yo terminé la carrera, pues me seguí de filo dando clases, ¿no? Entonces daba yo antropología mexicana, daba rebeliones indígenas, durante muchos años di introducción a la etnohistoria, y pues la verdad es que la docencia, después de la experiencia del CONALEP, que fue bonita, y luego otras experiencias no tan bonitas, porque pues por necesidades económicas tuve que dar clases de inglés durante varios años en escuelas privadas, en secundaria y en prepa, y fue una experiencia horripilante, pero bueno, pues me ganaba la vida. Pues ya llegar a la ENA a dar clases en forma sobre materias que yo conocía y que eran de mi especialidad, pues realmente fue ya otra dimensión, ¿no? Como otra escala de la experiencia docente. Y pues bueno, me encantó y seguí dando clases durante muchísimos años. Y bueno, vine a interrumpir este proceso hasta que empecé a tener estos cargos en la escuela que definitivamente me impedían atender debidamente a mis alumnos. Entonces decidí pues ya no dar clases por algún tiempo. Apenas el semestre pasado retomé, ahora en la modalidad virtual, que ha sido también toda una experiencia que me ha cambiado mucho las cosas. Ya medio le agarré la onda, pero la verdad es que al principio fue bien complicadito. Yo digo que ya no estaba en la edad de aprender esto, pero bueno, pues ni modo, uno nunca deja de aprender, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí dando mis clases, pero pues en el camino fueron surgiendo algunos proyectos, algunos de ellos muy suaves realmente. Sin duda, el proyecto que mencionaba Shilo cuando me presentaba del proyecto nacional de etnografía de las regiones indígenas de México, pues fue extraordinario. Realmente fue la oportunidad de entrar en contacto con investigadores de todo el país, de todas las regiones de este país, trabajadores del INAH en su amplia mayoría. Y bueno, en este proyecto se fueron como diseñando líneas de investigación, todas ellas de carácter etnográfico, con relación a la actualidad de los pueblos indios. Entonces, tuvimos la oportunidad en ese proyecto, los titulares de cada proyecto particular, de reclutar jóvenes en formación para armar equipos de investigación regionales. En mi caso, pues bueno, naturalmente, pues yo daba clases en etnohistoria y entonces pues me pepené a varios estudiantes de etnohistoria, estudiantes y pasantes, y armamos un equipo muy singular porque pues el resto de los colegas que estaban trabajando en el proyecto, pues esencialmente habían armado sus equipos con muchachos que venían de antropología social o de etnología por las características del proyecto, que era un proyecto etnográfico. Entonces sí, así como que nos veían un poco raros, ¿no? Bueno, ¿y por qué tanto etnohistoriador? Porque además, pues logré ahí como colocar a algunos chicos de muy buen nivel que habían sido alumnos míos en otros proyectos, uno de ellos en el Gran Nayar, otro estuvo en la Tarahumara, otro estuvo en Oaxaca, en fin, ¿no? O sea, como que pues hubo la posibilidad de que la gente empezara a tener su primera experiencia en este proyecto. Y bueno, a la hora de las cosas, pues resultó que realmente la presencia de historiadores en este proyecto, pues le había abierto una puerta que no estaba contemplada, ¿no? Originalmente se había pensado en un proyecto que tuviera un énfasis en el presente, en la actualidad de los pueblos, en las problemáticas actuales, en las dinámicas que estaban ocurriendo a finales del siglo XX, que esto fue en ese momento. Y sin embargo, pues la mirada de los colegas etnohistoriadores pues fue de mucho provecho porque pues finalmente echamos como a andar toda esta discusión o
esta mirada donde pues efectivamente la larga duración juega un papel muy determinante, ¿no? O sea, encontramos que cuestiones súper actuales, como puede ser la estructura de los barrios, las mayordomías, los sistemas de parentesco, los procesos de cambio religioso, etcétera, que son bien actuales, pues finalmente tienen hondas raíces en el pasado y en procesos que tienen una antigüedad enorme, ¿no? Entonces, esto realmente le abrió mucho los ojos a los compañeros de antropología social, de etnología, que eran los que dominaban en este proyecto. Saúl Millán, que es un etnólogo de altísimo nivel, que también trabaja en la ENA, me invitó a colaborar con él en la conducción de la primera línea de investigación del proyecto, que fue sobre estructura social y organización comunitaria. Y bueno, pues ahí la verdad es que jugamos un papel muy destacado los historiadores, justamente pues dándole profundidad histórica a problemas como son justamente esta organización en barrios y mitades de los pueblos, en la relación que mantienen los pueblos con las estructuras municipales, las relaciones de parentesco, las mayordomías, las estructuras de culto religioso que están asociados a la organización civil de los pueblos, porque finalmente todo ello pues tiene hondas raíces, sobre todo durante el periodo colonial, ¿no? Buena parte de lo que fue el diseño de cómo gobernar a las poblaciones indígenas durante los siglos XVI y XVII, pues se traducen en lo que hoy llamamos así inopinadamente y sin darle mayor problematización, lo que llamamos los usos y costumbres. Bueno, pues los usos y costumbres no son otra cosa, sino estas estructuras coloniales que perviven hasta hoy y de las cuales se apropiaron de una manera muy inteligente, de una manera muy potente y muy perdurable estas poblaciones de origen amerindio, ¿no? Y bueno, así sucesivamente, dentro del proyecto estuvimos trabajando varias líneas de investigación. La segunda fue sobre territorialidad, que era justamente la temática que a mí más me llamaba la atención y que iba mucho más allá de los problemas de tenencia de la tierra. Tenía que ver con concepciones acerca del espacio, tenía que ver con toda la cosmovisión y cómo los lugares tienen vida, por así decirlo, y están habitados por entidades sobrenaturales con las que se relacionan cotidianamente estas poblaciones. Entonces fue un área de trabajo verdaderamente fascinante porque justamente acercó problemas etnohistóricos muy conocidos, como es la tenencia de la tierra, con problemáticas muy características de la etnología y de la antropología social, ¿no? No les voy a narrar más cómo siguió el proyecto, hubieron varias líneas de investigación. Otro producto de este trabajo fue la creación de un atlas etnográfico de la región. Trabajamos conjuntamente con los compañeros de Querétaro por la vecindad y el emparentamiento cultural que tiene la Huasteca con la parte del semidesierto queretano, que es la parte norte. Tuve la oportunidad en ese momento de trabajar pues estrechamente con el maestro Diego Prieto, quien es actualmente el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hicimos un gran equipo en términos de investigación, un equipo muy grande. El equipo mío de la Huasteca éramos 7 personas y el equipo de él en Querétaro eran otras 5, más los coordinadores, más algunos becarios que logramos allegarnos. Entonces fue un equipo enorme y bueno, en mi opinión pues fue un trabajo muy meritorio. Nos tardamos 8 años en hacer el atlas y bueno, implicó entrar en temáticas que realmente la escuela no nos forma, y hay que decirlo también. A la escuela le hace falta reconsiderar la inclusión de algunas materias que definitivamente no existen y que son fundamentales. En este caso, pues nos dimos cuenta de que todo lo que tenía que ver con la geografía histórica, con la cartografía, pues digo, estábamos haciendo un atlas, entonces imagínense pues lo necesario que era saber leer un mapa primero y luego hacerlo, ¿no? Pues fue así como que bien complicadito. Finalmente lo fuimos resolviendo con el apoyo de algunos colegas que trabajan en otras instituciones, y bueno, pues salió la obra, salió muy bonita y está disponible en la red. El otro día la bajé para compartirla con mis alumnos de rebeliones indígenas. Se los recomiendo, pues qué puedo yo decir si yo la hice, ¿verdad?
Y bueno, un poco lo que quiero destacar de esta experiencia del proyecto Etnografía, y era lo que quería yo que viéramos con el video que les vamos a dejar ahí pegado para que ustedes lo puedan conocer, pues es el hecho de que hablamos mucho de que los etnohistoriadores tenemos una formación interdisciplinaria, y sin duda así es, ¿no? O sea, por un lado tenemos una formación como antropólogos, porque somos antropólogos, ¿no? Que nos permite pues conocer las teorías, los experiencias de la antropología a lo largo de su historia en México y en el mundo. Sin duda esto es una parte fundamental de nuestra formación. Pero por otro lado, pues tenemos una fuerte carga orientada al trabajo con fuentes documentales, ¿no? Que se expresa pues en materias como son fuentes 1, fuentes 2, paleografía 1, paleografía 2, las teorías de la historia, historiografía, etcétera, ¿no? Entonces, pues ya efectivamente nuestra formación de suyo ya tiene una carga interdisciplinaria, eso es cierto, pero ya en el proceso de investigación o en el trabajo real, pues la verdad es que la tendencia cada vez más es que los equipos de investigación o de antropología aplicada, porque también he hecho antropología aplicada y ahorita voy a hablar un poco de eso, pues nos apoyamos entre diversos especialistas. O sea, sin duda, la participación de nuestros estudiadores es muy importante por lo que les acabo de mencionar, pero siempre es muy, o sea, potencia mucho la calidad de nuestro trabajo, el hecho de que nos vinculemos con antropólogos sociales, con lingüistas, incluso con antropólogos físicos, con historiadores, con geógrafos, con economistas, con demógrafos, ¿no? Entonces, creo que el papel del etnohistoriador en estos equipos es muy importante, pero definitivamente, pues la tendencia cada vez es más a que los trabajos no se hagan de manera individual, sino se hagan en estos equipos que congregan a muy diversas disciplinas, todas ellas sin duda emparentadas entre sí, y que bueno, traen como consecuencia investigadores que tienen una robustez mucho mayor que si le hiciera uno desde un ángulo estrictamente disciplinar, ¿no? Con esto, pues bueno, les comento que mientras estuvimos dentro del proyecto Etnografía, que fue un muy buen momento profesional para mí y para todos los que estuvimos ahí, sin duda, pues nos empezaron a llover chambas como de otras instituciones, ¿no? Por circunstancias de la vida, en ese momento los titulares del Archivo Agrario Nacional, del área de investigación del Instituto Nacional Indigenista, gente que estaba en la CONAPO, que es la Comisión Nacional de Población, en el INEGI, etcétera, pues bueno, eran colegas cercanos, y entonces pues como que se expandió mucho la fama del proyecto Etnografía, y nos invitaron a colaborar en varios proyectos. Yo estoy muy agradecida, proyectos muy interesantes, algunos de ellos estrictamente de investigación, como fue hacer estas monografías de los pueblos indígenas de México, que se publicaron a partir de 2004 y se siguen publicando a lo largo de varios años, donde se hizo pues son libelos, son libritos chiquitos, monografías, así como bien se llaman, de cada uno de los grupos étnicos del país. En lo particular yo hice el de los nahuas de la Huasteca y colaboré en la hechura del de los Tenec de Veracruz. Y bueno, pues de la gente del proyecto pues sacamos un montón de estas monografías. Digamos, ese fue un trabajo estrictamente de investigación y de divulgación, que es un trabajo muy padre, pero también nos invitaron a colaborar en algunos proyectos de antropología aplicada. Concretamente el primero, si yo no mal recuerdo, fue aquel en el que se hizo el diagnóstico del impacto cultural que tenían los programas de desarrollo. Es decir, en ese momento eran los programas que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Ay, ahorita no me acuerdo, perdón, pero había, bueno, un proyecto de mujeres artesanas, había un proyecto de la CONAFOR que era sobre cuestiones de tratamiento de bosques, había otros, oportunidades, el programa de oportunidades, que tenía como varios componentes. Entonces, lo que nosotros hacíamos era evaluar las reglas de operación de estos programas, cómo tenían que funcionar, dónde tenían que funcionar, cuál era la población destino, bueno, obviamente la selección que se hizo de los programas, pues era porque tenían que ver con población indígena.
Y bueno, ver cómo estos programas tenían un impacto sobre la cultura y sobre la vida de estas personas, ¿no? Más allá de los beneficios económicos que pudieran tener, que esencialmente pues eran programas de apoyo económico, pues bueno, a veces tenían impactos negativos en términos culturales. Por ejemplo, había un programa de oportunidades que estaba orientado a la salud. Híjole, fue un programa bien complicado y con muchos problemas, porque, por ejemplo, mandaban a las regiones o a las comunidades, pues a médicos, y a veces no tenían mucho la sensibilidad de que pues a veces quienes iban a acudir a consulta eran mujeres, y por las razones culturales de cada región, pues a veces las mujeres, pues el pudor o digamos, o las limitaciones de orden cultural, pues no les permitían el poder ir a consulta con un médico varón, ¿no? Y entonces, pues los maridos se oponían, había conflictos, etcétera, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que hacíamos, pues, era identificar estos puntos de conflicto o de fricción entre el programa y las estructuras culturales de cada una de las regiones, que todas son diferentes entre sí, ¿no? En el caso de la Huasteca, por ejemplo, pues bueno, el bosque, el monte, tiene una significación cultural muy grande y es frecuente o es habitual que las familias, las personas que componen las comunidades, mantengan un pedacito de selva para uso más o menos privado, digamos, donde se van a intercalar entre las especies endémicas de la región algunas hierbas medicinales, algunas plantas propiciadas, etcétera. Y bueno, esto se llama el telom, que es una estructura de conocimiento y de aprovechamiento del medio ambiente muy particular de esta región, que se parece mucho a otra estructura que existe en el área maya, y que bueno, a veces entraba en contradicción con lo que solicitaba la CONAFOR, que era básicamente pues sembrar arbolitos. Y bueno, nadie se opone a sembrar arbolitos, es una práctica muy buena, pero definitivamente el telom es mucho más que el monte. Entonces, el obligar a la gente a que siembre arbolitos en un lugar donde pues las personas tienen una cantidad de recursos que son distintos al monte virgen, pues implicaba también problemas de orden cultural, cognitivo, cosmológico, etcétera, ¿no? Digo, es por ponerles algunos ejemplos, creo que son bastante elocuentes. Y bueno, así sucesivamente, ese fue un proyecto grande, fue un proyecto muy interesante, tuvo importantes resultados. En el Inter también me invitaron a hacer el plan de estudios para una escuela intercultural en el estado de San Luis Potosí, en la zona TENEC, pero de San Luis Potosí. Estuve trabajando también con Saúl Millán y con Margarita Nolasco, gran investigadora que también lamentablemente ya falleció. Hicimos un plan de estudios muy padre porque, bueno, pues implicaba una formación integral. Era una sola carrera de antropología, pero lo que buscamos fue introducir los contenidos de todas las áreas de especialización que tenemos en la ENA en una sola carrera y formar a chicos que básicamente pues eran originarios de esta cultura para que pudieran en un momento dado investigarse a sí mismos, ¿no? La verdad el proyecto estuvo muy suave, pero bueno, las razones presupuestales ahí pegaron muy duro, era muy complicado reclutar profesores, estaba situada en un municipio que se llama Tamuín, que está requete lejos, está ya muy cerca de la frontera con Tamaulipas. Ya empezaban a haber ahí problemas del narco y de inseguridad en las carreteras y demás, entonces la gente no quería ir, no hay aeropuerto, la ciudad más cercana con aeropuerto está rete lejos, etcétera, y bueno, finalmente la escuela no tuvo éxito y cerró muy pronto, no sé si salió una generación o de plano se quedó a medias, no lo recuerdo, pero bueno, es un ámbito en el que también pues yo he tenido como mucha suerte, me ha tocado trabajar en el diseño de programas de estudio, de diseño curricular, etcétera, que es un tema que me gusta. De hecho, en algún momento tuve ganas de hacer una maestría en educación, un poco pues para distraerme más profesionalmente en estas materias que me llaman mucho la atención. Pero bueno, finalmente ya no ocurrió. Seguí trabajando en estos programas del Instituto Nacional Indigenista en ese momento. Luego el Instituto Nacional Indigenista cambia de nombre, se convierte en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, Comisión Nacional de Pueblos Indígenas,
los panistas se apoderaron de esta institución, hicieron lo que quisieron con ella, pero finalmente la gente que estaba a cargo del área de investigación, pues era una gente muy cercana a nosotros. Él había sido secretario académico de la ENA, Enrique Serrano, antropólogo físico muy destacado, y él conjuntamente con el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, crearon un programa muy a costa de lo que hubieran querido los panistas, pero se hizo, que fue un diagnóstico de la población indígena en todo el país, por regiones, a partir de los datos que arroja el censo de 2000 y después actualizado al conteo de 2005. La verdad fue un trabajo muy padre, tuve que aprender un montón de estadística que ya se me había olvidado, que nada más la había llevado en la prepa, y pues estuve trabajando de manera muy cercana con demógrafos, estuvimos trabajando con gente de la CONAPO, con gente del INEGI, y pues la verdad hicimos maravillas ahí, con puros números, con los números que arroja el censo, pues empezamos a hacer como un diagnóstico real de cuáles eran las condiciones de las poblaciones indígenas desde su ubicación precisa, desde la existencia de comunidades predominantemente indígenas con más del 40 o del 60, 75% de población originaria, ciudades con nichos importantes de población indígena multirregional, con temas de vivienda, temas de educación, de fertilidad, de fecundidad, de matrimonio, de defunción, bueno, en fin, o sea, toda la información que arroja el censo, pero aplicada específicamente a la población indígena. Hicimos un trabajo muy vasto, en mi caso me tocó trabajar la región Centro-Golfo, que fueron muchos estados, fue Veracruz, fue San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, y bueno, se iba a hacer también el Estado de México, finalmente ya no se hizo. El Estado de México es de una complejidad enorme y requiere de una metodología distinta por sus características, porque el flujo migratorio hacia el centro es brutal, y entonces difícilmente se puede hacer un análisis conforme a regiones. Aquí más bien tiene que ser desde la ciudad para comprender el entorno rural, ¿no? Es totalmente distinto a lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Pero bueno, fue un trabajo muy padre. Los resultados no se publicaron en libro, pero sí se pusieron a disposición del público en la red. Y bueno, sin duda, yo quiero pensar que este documento pues fue de utilidad tanto para el gobierno federal como para gobiernos estatales y locales para hacer diseños de políticas públicas dirigidas a población indígena, ¿no? Después de esta etapa, bueno, pues yo ya empecé como a hacer otras cosas. La verdad, los gobiernos panistas y luego el de Peña Nieto fueron catastróficos en términos del apoyo a las investigaciones antropológicas. Por ahí me salió un trabajo por parte del gobierno del estado de Guanajuato para hacer un diagnóstico de población infantil migrante de Guanajuato, primero dentro del estado, o sea, inmigrantes en Guanajuato, gente que venía básicamente del estado de Guerrero, en su amplísima mayoría, aunque también de otros lugares, y luego un estudio de la población indígena, de la población de niños indígenas migrantes hacia afuera, o sea, emigrantes del estado, y esto me llevó hasta Baja California, porque buena parte de la población que migra se va por una ruta que abarca parte de Jalisco, luego empieza a subir parte de Sinaloa, parte de Sonora, y luego se brincan al otro lado a Baja California, un poco con la expectativa de pasarse al otro lado, pero bueno, con el recrudecimiento de las limitaciones para migrantes nacionales en los Estados Unidos, pues la gente se queda atrapada de este lado, y entonces en Baja California pues van a ser reclutados por diversas empresas de agroindustria, entre otras la industria vitivinícola, que es muy poderosa en Baja California, pero también para la producción de jitomate y otras hortalizas en el Valle de San Quintín. Entonces, bueno, pues hasta allá fui a parar, estuve trabajando en eso. También fue un trabajo muy interesante. Quiero pensar que al gobierno del estado le sirvió realmente para hacer un diseño de educación a distancia con estos niños. Pero bueno, estos trabajos, pues luego lo contratan a uno, termina el trabajo y pues ya no se entera uno mucho de qué ocurre, ¿no? Ese es el problema de la antropología aplicada, que hay muy poco seguimiento y difícilmente hay una evaluación o un diagnóstico del impacto de los programas. Entonces, pues, no les sé decir, pero sí les puedo platicar lo que hice, ¿no?
También en este contexto hice el guión curatorial para la sala de etnografía de la Huasteca, que se llama Culturas del Golfo, del Museo Nacional de Antropología. Ahorita ya esa sala está desmantelada porque va a haber una remodelación importante del área de etnografía, que es la parte de arriba del museo. Pero, pues bueno, fue muy padre porque en este guión pues se pudieron meter contenidos etnohistóricos relativos a los procesos de cambio en la región, desde la introducción de cultivos comerciales, como es el caso de la caña de azúcar, la introducción de la ganadería, que impacta enormemente la cultura de los pueblos, sobre todo el norte de la región, y pues la importancia que tienen algunos cultivos tradicionales, desde el Totonacapan hasta la Huasteca en el mercado mundial, como es el caso de Nietzsche, ¿no? También metimos algunos contenidos sobre la explotación petrolera y el impacto que esto tiene en la configuración territorial de los pueblos. Se metieron muchos contenidos relativos a la ritualidad y la percepción del espacio que se tiene en la región. Se introdujeron pues contenidos sobre algunos grupos que no estaban tratados anteriormente en esta sala, como son los nahuas de la Huasteca, los otomíes orientales, los tepehuas. Y bueno, quedó a mi parecer bastante bonita la sala, con un énfasis fuerte en la diversidad biológica y cultural de la región. Y bueno, quizá alguno de ustedes tuvo la oportunidad de conocerla, ahorita ya pues lamentablemente no está. También me están invitando en el proceso de remodelación de las salas a que participe ahora con un contenido más bien temático sobre historia de la agricultura, la milpa, el aprovechamiento del medio ambiente, etcétera. Está un poquito en veremos, lo de la pandemia vino a dar al traste con este proyecto, pero quiero pensar que se va a retomar. Y bueno, pues ya para ir cerrando, porque ya me extendí bastante, pues sí, les comento, tuve la oportunidad de ser secretaria académica de la escuela durante la gestión del doctor José Luis Vera, y posteriormente pues fui directora de 2016 a 2019, o sea que apenas hace poco. Fue una experiencia de la que no quiero hablar mucho, la verdad es que me enfrenté a innumerables dificultades, y pues sobre todo me alejo mucho de mi vida académica. Difícilmente, siendo un funcionario público de ese nivel, pues se puede estar haciendo también investigación y dando clases y demás. Entonces, pues prácticamente dejé en el tintero muchas cosas. Seguí trabajando un poco sobre un tema que ya traía yo ahí como atorado, que eran cuestiones de justamente la relación entre la agricultura y la alimentación. Poquito, no pude hacer gran cosa. Había yo estado en Cuba, como lo señaló Shilo, hice ahí un diplomado sobre agroecología y posteriormente tomé algunos cursos libres aquí en México sobre este tema. Más o menos ahí le intelijo a las plantas. Me interesa mucho el tema de la alimentación. Ahora que viene la pandemia, queda claro que el cambio alimentario pues es uno de los detonantes para que estas enfermedades realmente arrasen con las poblaciones. No es gratuito, o sea, lo que mata no es el virus, lo que mata es una mala alimentación, es la obesidad, son todos estos males que acarrea pues este proceso de cambio alimentario tan acelerado que hemos vivido en el México de los últimos 50 años. En Baja California empecé a trabajar un poco esta temática porque ahí el cambio alimentario fue muy acelerado. Pasamos de tener poblaciones que son pues prácticamente recolectores, itinerantes, a poblaciones sedentarizadas que cambian su alimentación de una generación a la siguiente al modelo gringo porque están pegados a la frontera. Entonces, pues los grados de obesidad y de daños a la salud con diabetes, con insuficiencia renal, con hipertensión son increíbles. Pues es una cosa verdaderamente lastimosa, horrenda. Entonces, pues yo tenía la intención de trabajar esto, se interrumpió con esta etapa que tuve haciendo trabajo administrativo. Y bueno, también en el Inter, ya estaba yo en la Secretaría Académica, pero terminé una investigación que me pidieron para una consultora sobre el chile jalapeño, porque la industria la cámara industrial que congrega a la gente que hace comida enlatada y envasada, tenían ganas, muchas ganas, porque son gente muy ambiciosa, de conseguir la denominación de origen del chile jalapeño para sacar de la jugada a los productores chinos, supuestamente, ¿no? Y de la India, que son grandes productores de este chile, también en el sur de los Estados Unidos.
Me pidieron que hiciera una investigación, hice la investigación y pues a lo que llegué fue a la conclusión de que estos señores envasan un chile que ni siquiera es jalapeño y le ponen jalapeño y aparte quieren la denominación de origen, ¿no? Y bueno, pues esto me llevó a hacer una investigación histórica amplia, ya publiqué el artículo, acaba de salir apenas, quiero seguir sobre el tema, me interesa mucho, esto me ha llevado obviamente a embeberme también un poco en cuestiones de biología y de botánica, que por otro lado pues me gustan, siempre me gustaron, pero pues que son indispensables para el trabajo de estos temas. Volvemos a la cuestión de la interdisciplina con esto, o de la multidisciplina. Y bueno, pues ya para terminar, pues me invitó el director del instituto hace 6 meses a que le echara la mano al gobierno de la Ciudad de México para la formación de un nuevo museo que está aquí en Cuemanco, que pues habían hecho una idea que a mí me parecía bastante malita, la verdad, y me pidió pues que los asesorara como para cambiarle el giro al museo, y tomamos la decisión de hacer un museo sobre la historia agrícola y de poblamiento del sur de la Cuenca de México, básicamente lo que serían las inmediaciones del lago de Chalco, casi extinto en la actualidad, y de la zona lacustre de aquí de Xochimilco. Entonces, el museo está bien lindo, ya se va a inaugurar muy pronto. Y pues bueno, este es el momento en el que me encuentro, ya en vísperas de la inauguración del museo, que ha implicado pues retomar la experiencia que había yo tenido con la sala del Museo de Antropología, lo que es hacer un guión curatorial, lo que es hacer una lista de obra, lo que es hacer un guión museográfico, lo que es estar supervisando a los museógrafos de que realmente el discurso del museo sea consistente con el espíritu del trabajo en su conjunto, que pues que no hayan faltas de ortografía en las cédulas, en fin, es un trabajo bonito, es un trabajo complicado, implica como muchos saberes en una sola intencionalidad, y bueno, tiene la enorme ventaja, y creo que es a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, pues es hacer trabajo de divulgación, ¿no? Yo creo que la antropología es pues una ciencia como conjunto con todas sus áreas de especialidad que tiene una enorme potencia en términos del conocimiento de uno en un nivel identitario como nación, como país, como personas, como grupos, como poblaciones, pero por otro lado tiene una enorme potencia en términos del diseño de políticas públicas. El problema es que nadie nos hace caso, ¿no? Y pues hay que ser muy incisivos en esa parte porque conocemos cosas que no conocen otras áreas de conocimiento, que no son muy frecuentes de ver en los gobiernos. Nos tiran un poquito de a loquitos y creo que tenemos que quitarnos ese estigma, tenemos que demostrar que realmente somos profesionales y que tenemos un campo de conocimiento muy particular. Pero por otro lado, el gran defecto de nuestras disciplinas, creo yo, es que no ha sabido llegar al público en general, ¿no? Es decir, los niños nunca en su vida llevan una clase de antropología hasta que llegan a la prepa, y eso si estudian en bachilleres o en CCH, porque en otras modalidades de la educación media superior no existen las clases de antropología. La gente se entera de lo que es la antropología por tonterías que salen en la televisión, en programas que son totalmente torcidos y donde están revueltos los ovnis con las pirámides, con los extraterrestres, con especulaciones absurdas y pseudocientíficas. Entonces, realmente el conocimiento antropológico no llega a la gente. Entonces, creo que la divulgación es un ámbito que tenemos que hincarle el diente con seriedad, con ganas, con creatividad. Sin duda, los museos son un ámbito de divulgación muy importante, pero no son el único, ¿no? Yo creo que tenemos que esforzarnos en publicar cosas de divulgación, como fueron estos atlas, como fueron estas monografías de los pueblos indígenas que se hicieron con la CDI. Y bueno, en fin, es una materia pendiente. Y ya para terminar, creo que Adrián, el otro día que les dio la clase, les platicaba acerca de este nuevo ámbito que se ha abierto, que es el del peritaje. Él y yo estamos registrados como peritos ante la Judicatura Federal, y esto implica que se nos invita pues recurrentemente a dar una opinión profesional y autorizada sobre temas que son de nuestra competencia. Hicimos un peritaje, creo que les platicó sobre esto, que decían que era un peritaje arqueológico, terminó siendo un peritaje etnohistórico, que era el reconocimiento de un lugar
del siglo XIX a través de vestigios materiales, pero también con una confronta muy, muy fuerte con fuentes tanto de la época como posteriores, con testimonios etnográficos, etcétera, ¿no? Actualmente nos han pedido que hagamos otro peritaje, ahora es acá en unos pueblos de Huixquilucan, que tiene que ver con problemas de tenencia de la tierra, que implica pues revisión incluso de códices Techialoyan, que son este grupo de códices que se elaboraron ya en el periodo colonial y que básicamente tienen contenido agrario. Y bueno, pues también testimonios de las poblaciones, sistemas de autoridad tradicionales, etcétera. Todavía no tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer, pero bueno, pues ya estamos asignados y muy pronto estaremos en ello y ya les podremos platicar. Y bueno, pues yo con esto termino, ya me eché una hora, y bueno, pues sí me gustaría algo de retroalimentación, que ustedes hicieran preguntas, que plantearan dudas, no sé, las coordinadoras del curso si tuvieran algo que comentar. Pues muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias, le agradecemos muchísimo pues la plática. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, vamos a iniciar con Xilonen, que tiene ya por ahí algunas, y vamos a ir una y una. Perfecto. Bueno, como pudieron ver en el desarrollo de la conversación, la maestra ha realizado investigación, curaduría, ha tenido cargos administrativos y ha sido docente. Entonces, con toda su experiencia, nos empiezan a generar preguntas. La primera que tengo es, con toda esta cuestión de conocimiento, interrelación e interdependencia en distintas áreas, ¿cuál podría ser la diferencia entre etnohistoria, etnología y antropología social incluso? Definitivamente la importancia que le damos los etnohistoriadores a los procesos históricos de corta, mediana y larga duración. Generalmente la investigación antropológica y etnológica están centradas en lo que llamamos el presente etnográfico, es decir, el momento actual con toda su complejidad, con todos sus elementos, con todas sus interrelaciones, pero en el aquí y el ahora. Y los etnohistoriadores, pues, le dotamos de profundidad histórica a partir de estos procesos que provienen a veces de épocas muy remotas, pero que siguen jugando un papel fundamental en el funcionamiento de estructuras, comportamientos, problemáticas, etcétera. Sería justamente la mirada histórica la que nos distingue. Muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta que ya al parecer pues la ha ido respondiendo conforme su experiencia. Nos preguntan, ¿en qué otra cosa podría trabajar un etnohistoriador en la actualidad? Mira, en un ámbito de trabajo muy socorrido por los colegas, que ya les comenté y les confesé que a mí no me gusta, es el ámbito del trabajo con documentos históricos, o sea, estrictamente trabajo con documentos. Es decir, organización de archivos, catalogación, transcripción, paleografía, interpretación. Muchos colegas trabajan en esta parte, lo hacen muy bien. De hecho, los etnohistoriadores de la ENA, bueno, que somos los únicos etnohistoriadores, dicho sea de paso, porque no se imparte la carrera en ningún otro lado, tenemos muy buena fama de que somos estupendos, maravillosos, excelentes paleógrafos, mucho mejores que los historiadores de la UNAM o de otras instituciones, y esto ha generado como un ámbito de empleo muy importante. Se me pasó comentarles, pero cuando fui jefa de carrera en etnohistoria, que fue del 96 al 2000, tuve la oportunidad, les comentaba que en esa época como que muchos colegas andaban en muchas instituciones y nos conocíamos y teníamos muy buena relación. A mí me llamó en ese momento Arnulfo Embriz, con quien yo había tenido una colaboración cuando él trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, y a él lo nombran responsable del Registro Agrario Nacional. Y deciden convertir que era un archivo vivo, era un archivo funcionando, un archivo para litigios agrarios, para pruebas periciales y para pruebas documentales de tenencia de la tierra en todo el país a partir de la reforma agraria. Se decide por decreto presidencial, si no mal recuerdo, que se convierta también en un archivo histórico de consulta pública. Entonces esto implica un tipo de catalogación y de clasificación de los documentos distinto a lo de un archivo que está en funcionamiento y que está siendo consultado para cuestiones vivas. Entonces fue un golpe de suerte porque pues yo siendo jefa de carrera me pide que le mande chicos y fíjense que tuve la posibilidad de mandarle 40 muchachos, o sea, la mitad de la gente que estaba inscrita en ese momento en el penúltimo semestre de la carrera. Imagínense la mitad, o sea, es muchísimo, ¿no?
Los contrataron para el RAN. Unos hicieron el servicio social, otros hicieron pues bueno, los contrataron con alguna modalidad, no sé cuál, no recuerdo. Pero pues esta gente se volvió duchísima en este proceso, digamos, este trabajo de catalogación, y salieron un montón de tesis de ahí y muchos se quedaron trabajando en el archivo, ¿no? Como este archivo les puedo mencionar muchos otros. Yo misma, a pesar de que no me gusta mucho el trabajo de archivo, trabajé en el estado de Puebla, que hicieron un catálogo de los archivos municipales de todo el estado. Es un estado que tiene muchos municipios. Entonces, cada municipio tiene su archivos que estaban en un estado de deterioro brutal, y entonces nos contrataron para organizar estos archivos y también ponerlos para consulta pública. Entonces, el ámbito de la archivística histórica y de la transcripción y paleografía y análisis de documentos históricos es un campo enorme para los etnohistoriadores y muy específico nuestro. Ahí sí es nuestro, no de los antropólogos sociales ni de los etnólogos, nuestro específicamente. Muchas gracias. Va una pregunta que es, bueno, desde su observación y su estancia en la escuela, ¿qué tan frecuente se realizan las prácticas de campo en la licenciatura y cuáles son los lugares más frecuentes a donde se sale? Miren, depende del profesor que sea el coordinador del proyecto de investigación formativa. Aquí varía mucho. Muchos de los profesores, bueno, pues están como más cargados hacia esta parte del trabajo documental, y entonces, si bien alguna vez hacen trabajo de campo, normalmente homologan sus prácticas de campo con investigación de archivo, con trabajo de archivo. En archivos muy diversos, pueden ser archivos aquí en la ciudad o fuera de ella, en el Archivo General de la Nación, en notarías, en el archivo del ayuntamiento, el Archivo Nacional del Agua, bueno, en fin, hay el mismo Registro Agrario Nacional que les mencionaba. Entonces, muchos profesores optan, digamos, como por la vía más histórica de la carrera. En algunos otros casos, pues hay ya un trabajo más de tipo etnográfico. Es el caso, por ejemplo, de la profesora Laura Rodríguez Cano, que ella trabaja en la zona de la Mixteca Alta. Originalmente ella estaba trabajando cuestiones de rescate justamente de códices y de documentos antiguos con otras implicaciones, pero trabajando códices porque es la especialidad de ella. Pero a raíz del temblor del último, el de 2017, pues Laura se enfrenta al hecho de que el epicentro de este movimiento telúrico ocurre justamente en la zona donde ella estaba trabajando. Ella de formación es arqueóloga, entonces pues sabe mucho de construcción y de materiales y demás, y decide emprender un trabajo sobre sistemas tradicionales de construcción. Entonces, ha estado llevando a los chicos a esta zona. Algunos pues siguen cargados hacia la parte de los códices, otros reconocimiento del espacio, que es lo que como se relaciona, digamos, el trabajo de los códices con el trabajo etnográfico, pero otros están ya trabajando de lleno en esta cuestión de construcción tradicional, ¿no? Concretamente, fabricación de adobe, erección de casas de estos materiales, uso de recursos naturales locales para la construcción y para la vivienda, etcétera, ¿no? Otros profesores trabajan en el área maya, muchos están cargados a esta parte de documentos antiguos, de códices, etcétera, pero que implica pues reconocimientos de terreno, bueno, pues en el códice aparece un cerro, a ver si ese cerro existe y dónde está y cuál es la significación actual que tiene, si hay culto, si tiene alguna relevancia cosmológica, etcétera, ¿no? Ahora sí que depende mucho del profesor, pero pues también depende de los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles serían los temas que quieran trabajar? Y pues esto significará una carga mayor hacia el trabajo documental, el trabajo de archivo, o bien hacia el trabajo de campo, como los ejemplos que les acabo yo de mencionar, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues nos platicaba mucho sobre su experiencia y sobre algunas prácticas que ha realizado, y pues yo en lo personal la admiro mucho por una definición que por ahí alguna vez escribió con el profesor Pérez Ceballos, ¿no? Que en paz descanse. Y justamente nos hacen una pregunta sobre eso. ¿Cómo definiría usted la etnohistoria con esto de los chistes que hay y que es una de las licenciaturas más jóvenes y demás? ¿Cómo usted podría definirnos qué es la etnohistoria? Pues como decía Juan Manuel, que en paz descanse, decía, la etnohistoria es la lectura etnológica de los documentos históricos. O sea,
es una lectura del documento que pasa por la existencia de la diversidad cultural y la continuidad de poblaciones subalternas que conservan sus rasgos, su historia, su identidad de una manera particular, ¿no? Yo creo que es una definición muy, muy correcta. Creo que no hay que darle muchas vueltas. En alguna época el tema que más le encantaba a los etnohistoriadores era andar definiendo la etnohistoria. Yo creo que ya a estas alturas es una perdedera de tiempo, ya sabemos lo que es y sobre todo sabemos lo que sabemos hacer y pues de eso se trata, ¿no? Los médicos no están enfrascados en discutir qué es la medicina, ¿verdad? Ni los ingenieros, ni los veterinarios, ni los astrónomos. Entonces creo que la etnohistoria es una disciplina en sí misma, por derecho propio, con una trayectoria, con una potencia, creo que demostrable. Y entonces, pues ahora sí que sabemos hacer lo que sabemos hacer y sí, nuestro fuerte es justamente armonizar la preocupación etnológica, antropológica, con este conocimiento de la documentación histórica y del pasado. Muchísimas gracias. Tenemos una más que tiene que ver justamente con la situación actual en la que nos encontramos. Nos indican que si la modalidad virtual ha frenado mucho a los estudiantes en esta carrera. Miren, con respecto a las materias que yo doy, que son de las que puedo hablar a ciencia cierta, pues he tenido las dificultades que les señalaba al principio, ¿no? De que no consigo los libros, de que las bibliotecas están cerradas, en fin, pero bueno, es algo que es común a cualquier, digo, mi hijo está estudiando biología y tiene los mismos problemas, entonces anda comprando libros usados en Amazon porque no pueden entrar a las bibliotecas, eso no es privativo de la etnohistoria. Yo creo que a quien habría que hacerle esta pregunta serían los profesores que dan las materias más prácticas, sobre todo paleografía. O sea, yo no tengo la menor idea de cómo le puede estar haciendo la profesora de paleografía para enseñar esta técnica que es tan minuciosa en línea. No tengo idea, no lo sé, no puedo tener una opinión porque lo ignoro, pero pues digamos, se compensa, ¿no? Finalmente hay dificultades para la impartición de algunas materias, pero también nos ha obligado a los profesores a ser un poco más ingeniosos en términos de cómo enseñar algunas materias. Yo estoy dando ahorita un curso optativo sobre historia de los alimentos y bueno, pues hemos hecho unas lecturas muy padres, hemos estado trabajando con recetarios antiguos, etcétera, y ahorita que termine la clase me voy a agarrar mi bicicleta y me voy a ir aquí al mercado de Xochimilco porque tengo un alumno que quiere hacer su tesis sobre todo el ciclo agrícola de la región con los productos tradicionales y como un ciclo agrícola de comidas, ¿no? Entonces, él ya hizo su primera salida la semana pasada, se fue a dar una vuelta, empezó a hacer ya un croquis del mercado y ahorita, pues yo lo voy a orientar pues, de dónde están situados los productores tradicionales de la zona, porque aquí también se venden muchas cosas que traen de la central de abastos, de Morelos y demás, pero nos vamos a circunscribir específicamente a lo que serían los productos de origen local y sobre todo algunos productos raros que no se encuentran en otra parte, ¿no? Como son las papas de agua, como los capulines que ya escasean mucho, algunos animalitos aquí de los canales que todavía se consumen, la hueva del mosco axayácatl, que se conoce como el aguautli. Entonces, pues bueno, obviamente es una actividad ya presencial, esto no puede hacerse en línea, es definitivo, pero bueno, tampoco se nos va la vida, ¿no? Vamos a dar un rol ahí en el mercado, además siempre es una experiencia agradable, bonita, y pues yo tengo previsto con mis alumnos que para cierre de semestre vamos a hacer un experimento de recrear un banquete del siglo XVIII con base en las recetas de recetarios de la época, con los ingredientes de la época, con los utensilios de la época. Yo tengo una estufa de leña menonita muy bonita, entonces tratar de hacer la comida como se hacía y vamos a ver a qué sabe. A lo mejor no nos gusta, ¿no? Pero bueno, es un caso especial esta materia, pero como pues podemos como imaginar situaciones de este tipo en otras clases, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, nos hacen la última pregunta. En el campo laboral,
después de llegar tan lejos y estando conscientes de que vivimos en un país no tan seguro, ¿nunca llegaron a decirle algo por las investigaciones que usted llegó a realizar? Pues no, la verdad es que yo dejé de hacer trabajo de campo en formas ya desde hace tiempo, bueno, no en formas, sino lejos en regiones peligrosas desde hace tiempo, ya se los comentaba. Este, Sobre todo tomé esta decisión porque pues yo llevaba gente, o sea, ir yo sola, pues finalmente ya tenía mis conocencias, tenía mis compadres y demás, pero sí me pareció que llegó un momento en el que era tremendamente peligroso llevar a la gente. Entonces, y luego también debo decirlo, luego hay estudiantes que son muy imprudentes, ¿no? Hablan de cosas que no deben, se meten en lo que no les importa, cosas que nadie les pregunta, andan opinando, o se ponen borrachos, o fuman marihuana, o andan haciendo desfiguros, o se visten como si estuvieran en su casa. Y bueno, pues estas situaciones pueden traer consecuencias malas, ¿no? Por no decir trágicas, que las han habido, ¿no? Entonces, bueno, también yo pienso que para mí, para mi vida profesional, el tema Huasteca ya estaba virtualmente agotado. Yo ya había hecho lo que quería hacer en la región, y bueno, el tema de la alimentación es un tema que es muy importante, por supuesto, que donde entré en contacto con esta problemática, primero que nada, pues fue en la cocina de mi casa y después en la Huasteca. Y es un tipo de investigación que se puede hacer donde sea, ¿no? Y tenía yo muchas ganas de hacer el trabajo acá en Baja California, lo voy a hacer en algún momento, sin duda, pero pues ahorita estar en Xochimilco con esta situación de lo del museo, con vivir aquí, además yo toda mi vida he hecho el mandado en el mercado de Xochimilco y creo que ya va siendo hora de que yo lo convierta en un trabajo de investigación formal, ¿no? Entonces, es trabajo de campo, creo que es otra cosa que se me pasó a decir. No pensemos que hacer trabajo de campo es ir a meterse a la selva, no es irse al lugar más remoto del país ni al más peligroso. Uno puede hacer trabajo de campo en la misma cuadra donde vive, ¿no? O sea, el chiste es tener una mirada antropológica, tener preguntas, tener una búsqueda, tener una curiosidad científica y no hay que irse demasiado lejos, ¿no? El que se quiere ir muy lejos, pues bienvenido, ¿no? Pero no es una exigencia de la disciplina, ¿no? Entonces, digo, yo sigo haciendo trabajo de campo. Yo creo que la única situación ríspida que tuve en todo lo que les platiqué, pues fue con esta gente de la Canainca, que es la Cámara Nacional de la Industria de la Conservación de los Alimentos, porque pues ellos básicamente lo que querían era que yo mintiera, ¿no? O sea, querían que yo orientara los resultados de mi investigación hacia sus intereses y sí, me pagaron muy bien, pero el que le paguen a uno muy bien no va a obligarlo a uno a cambiar su ética profesional, ¿no? Entonces, pues yo sí fui muy dura con ellos y les dije que yo no iba a poner en entredicho mi prestigio, mi buena fama que tengo como investigadora, porque además los que estaban mintiendo y los que estaban engañando al consumidor eran ellos. Entonces tenían de dos sopas, o desistir de esa absurda idea de ponerle denominación de origen a un chile que ni siquiera es mexicano, o ponerse a sembrar chile jalapeño de verdad y conseguir la denominación de origen. Entonces la pelota estaba en su cancha, no en la mía. Yo hice una investigación que no sabía cuáles iban a ser los resultados y pues lo que encontré fue totalmente adverso a lo que ellos querían que yo les demostrara. Entonces, pues ahora sí que me pagaron, nos dimos las gracias, nos dijimos adiós y nunca más vuelvo a trabajar con esa gente, ¿no? Pero pues bueno, de ahí en fuera creo que he tenido suerte. No me ha tocado una situación más delicada o conflictiva que la que les estoy comentando, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, maestra. De verdad es un placer contar con usted. Eh, Acá nos dicen, ¿no? Que déjeme leo el mensajito. Que no hay palabras para agradecer su tiempo, tomando para contar todo lo que ha hecho y se hace en la actualidad. Usted la ha orientado de una manera increíble. Felicidades por todo lo que ha logrado y muchísimas gracias por todas sus experiencias. No, pues Eso de nos nada, indican para una eso de las estamos. personas que nos están viendo. Ajá. Nosotros le agradecemos como siempre todo el apoyo que nos ha brindado en este pequeño programa, proyecto. Y pues le damos muchas gracias. Gracias por su tiempo y no sé si quiera decir algo más para cerrar o concluimos ya. Pues nada más que piensen muy bien si realmente después de terminado este curso y el curso general propedéutico que han llevado, si realmente quieren ser antropólogos. O sea, yo les hablo desde una vocación que tuve desde muy chica y una
muy buena experiencia profesional que he tenido, pero digo, no, lo digo sin el menor afán de falsa modestia. O sea, no me ha ido tan bien porque tenga mucha suerte. Me ha ido muy bien porque, pues, la verdad que le he echado ganas, ¿no? He trabajado mucho. Yo enfrenté la oposición de mi familia que estudiara esta carrera. Les parecía que era una perdedera de tiempo. Mi padre siempre me dijo que me iba a morir de hambre, que iba a ser una carga para la familia, bueno, cosas por el estilo. Yo fui muy necia, lo sigo siendo, y bueno, me ha ido bien porque me he labrado una carrera bien hecha, o sea, como que no me he rendido, ¿no? Y pues bueno, mi difunto padre, espero que desde donde está, realmente haya reconsiderado. A él todavía le tocó acompañarme el día de mi toma de posesión como directora de la escuela. Creo que para esas fechas él ya se había dado cuenta de que todo lo que me dijo pues andaba medio equivocado, y pues de mis hermanas y yo, la que ha tenido más éxito profesional he sido yo. Con todo y que ellas escogieron carreras más convencionales, pues no les ha ido tan bien como me ha ido a mí, pero sí implica de veras tener una vocación. No es una carrerita como para agarrarla de pasatiempo, es una carrera que implica un estilo de vida, que implica realmente dedicarse las 24 horas del día a lo que uno hace y estar pensando como antropólogo hasta cuando vuela la mosca, y no lo digo en broma, lo digo en serio. Y bueno, si no es su vocación, de verdad, no lo hagan, ¿no? Porque efectivamente, no es una carrera que teniendo uno una mala formación va a ir a agarrarse una chambita. A lo mejor, estudiando otras carreras que son como más fáciles de colocar en el mercado, pues uno se agarra chambitas, pero aquí tiene uno que realmente ir como construyendo toda una trayectoria, tiene uno que tener relaciones, sin duda alguna, tiene uno que tener vocación por el trabajo de campo, tiene uno que tener una enorme vocación por la lectura, una inquietud, una curiosidad, porque pues de otra manera no llegamos muy lejos, ¿no? Y creo que se los comentó Adrián el otro día, yo lo refrendo y lo sostengo. La escuela no es para venir a echar desmadre, ¿no? O sea, toda experiencia universitaria pues siempre pasa por una etapa de la vida en la cual uno pues hace novios y luego los deja y luego agarra a otro y cosas por el estilo, y la fiesta y la pachanga y el desmadre, pero bueno, eso tiene un lugar y un espacio. O sea, la escuela es para ir a estudiar, es para ir a aprender, para sacarle provecho a los profesores. Hay profesores muy buenos, hay profesores regulares, hay profesores pésimos, pero bueno, ahora sí que a como venga, ¿no? Ahora sí que si el cielo manda limones hay que hacer limonada, y pues hay que sacarle provecho porque es una escuela pública, es una escuela gratuita. El lugar que uno ocupa es el lugar que pudo haber ocupado alguien más. Las cosas no están fáciles en el país, la educación superior está en una crisis espantosa, el empobrecimiento de las universidades es brutal. Se los digo como directora que fui, no se los digo desde afuera, se los digo desde adentro, lo sé, lo conozco los detalles. Entonces, pues más vale tomarse en serio la estancia en la escuela, disfrutarla sin duda, y pasarla bien y tener todas las experiencias que corresponden, pero sobre todo ir a aprender, formarse una buena carrera y tener todas las herramientas para poder desempeñarse con dignidad dentro del mercado laboral más adelante, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesora. En verdad lo agradecemos de infinito, y pues creo que no hay ninguna pregunta más. Entonces, pues damos por concluida la sesión del día de hoy. Pero muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que yo encantada de la vida, luego con mucho gusto. Muchísimas gracias. Pues esperamos vernos pronto y pues seguir con usted para próximos proyectos. Claro que sí, cuenten conmigo. Muchísimas gracias y nos vemos prontito. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego a todos, gracias. Bye. Bye.